Bienvenidos a Chess Magis. Después de haber sobrevivido al nivel 2 y a los dos hipopótamos de aquel nivel, bueno, si recordáis, vimos hasta 6 rupturas típicas en el hipopótamo. Las tenéis aquí y bueno, podéis ir al vídeo del nivel 2, me salgo de la pantalla, aquí mismo. Y bueno, vamos directamente con el nivel 3, muy interesante, tenemos mucha información y vamos con maniobras típicas en el hipopótamo. Empezamos diciendo que con tantas rupturas temáticas típicas es muy importante para el rey de las negras en el hipopótamo mantenerse en el centro. Y lo vamos a ver durante todo el vídeo. Para observar qué está haciendo mal el rival y actuar en consecuencia. Vamos a ver directamente una partida muy interesante que se jugó en el 2009 en Salsomaggiore Terme entre Opichi Gabriele y Alessio De Santis. La partida empezó con caballo C3 y bueno, el negro eligió el orden de la Owen, también es un orden muy válido para jugar el hipopótamo. Aquí vino alfil de 3, bueno, sería importante recalcar, igual que aquí, con este orden en concreto F4 no es tan molesto porque, bueno, las negras tienen a su disposición dama H4, un orden que, bueno, al que quiera entrar con este orden de la Owen, pues bueno, le puede llegar a interesar. Lo veremos también más adelante. Se jugó alfil de 3, que bueno, es bastante más usual, por otro lado. Y después de G6, caballo F3, bueno, llegamos básicamente a una posición, bueno, muy típica del hipopótamo, donde las blancas han prevenido el enroque largo, dado que están ejerciendo mucha presión sobre esta diagonal, pero no han prevenido el enroque corto. Las negras toman ventaja de todos sus recursos desatando un ataque en el flanco de rey. Y bueno, os sugiero, bueno, el que quiera puede parar el vídeo incluso para ver si saca la idea él por sí solo. Bien, la idea en este caso, que es muy típica en todas las posiciones del hipopótamo, precisamente es jugar G5. La idea es buscar expandirse en el flanco rey, así y al mismo tiempo crear un puesto avanzado, un outpost, aquí, en F4. Vino caballo E1 y tras caballo G6, que bueno, es importante indicar que a veces la maniobra típica viene a base de caballo F8, pero bueno, en la partida se jugó caballo G6, que lo importante también de esta jugada es que libera la casilla E7 para nuestra dama. Y después de G3, que bueno, necesita cubrir estas dos casillas para las blancas, es una jugada bastante necesaria. Vino dama E7, como indicábamos, y el negro se mantiene flexible cuando todavía no ha definido, si os fijáis, a su monarca, que todavía permanece en el centro. Vino caballo G2 y H5, muy interesante. Los dos peones enfrente del rey rival están a punto de producir un choque aquí en contra del rey. Las últimas jugadas negras son como una especie de combo, un tip que deberemos. Es interesante recordarlo porque muchas partidas las vamos a poder plantear de esta forma en el hipopótamo. Primero moveremos un peón en el flanco, luego dirigiremos un caballo hacia donde estamos realizando el ataque y luego seguiremos empujando hacia arriba y bueno, intentando progresar en el ataque. Vino la jugada F4 y bueno, esta jugada que es bastante violenta en realidad, pues bueno, lo único que hace es generar, pues eso, debilidades en torno al monarca blanco. Peón por F4 y tras peón por F4, torre G8. Que bueno, aunque no sea la jugada más precisa del mundo, tampoco es muy, bueno, necesario, pues, bueno, ser muy duro. Porque, quiero decir, al fin y al cabo la posición negra es ya tan buena que incluso aunque no juguemos de la forma más precisa posible, yo creo que son las negras las que casi siempre van a quedar, pues, por delante. Vino F5 y después de peón por, torre por, caballo H4, caballo por, dama por, rey H1, tras dama G4, un cambio que le conviene a las negras, el cambio de damas, las blancas lo evitan, dama F2, caballo F6 y D5. Momento muy importante de la partida. Aquí sí que os sugiero a todos que paréis el vídeo, porque bueno, si alguno saca la jugada que viene a continuación, pues bueno, enhorabuena porque yo creo que tiene bastante mérito. No es que sea difícil en sí mismo, sino que bueno, yo creo que requiere agallas. Pues bien, la jugada en cuestión es la espectacular caballo por E4. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si te capturan de alfil, pues bueno, sencillamente viene
alfil por C3 y bueno, está colgando, por ejemplo, el alfil y bueno, la posición blanca se derrumba. Si en lugar de alfil por E4 nos juegan caballo por E4, pues es la torre de D1 lo que cuelga. El caballo de C3 estaba defendiendo a la torre. Con todo esto, las blancas jugaron dama F1 y bueno, las negras capturaron el caballo y tras torre F4, caballo F2 jaque y bueno, las blancas se rindieron. Las negras, bueno, tras alfil por, las blancas se rindieron y la partida acabó aquí. Una partida bastante corta y bueno, yo creo que muy instructiva por parte de las negras. Lo cual nos sirve, pues precisamente para enfatizar una de las cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y es que existen básicamente 4 formas que tienen las negras para poner a salvo a su rey en el hipopótamo. La primera, que sería mediante el típico enroque corto o largo, si es que nos lo permiten, claro. Si no nos lo permiten, la segunda, que sería gracias a una maniobra típica con los caballos, que lo vemos a continuación. La tercera, pues bueno, enrocando, no sé si se ve el 3, aquí. Aquí. La tercera sería enrocando artificialmente. Y la cuarta, aquí, sería sencillamente, pues bueno, mantener el rey en el centro. Bien, vamos con las maniobras típicas. En esta posición que tenemos a continuación, por ejemplo, si si la evaluamos tranquilamente, el que quiera puede parar el vídeo de nuevo, pues bueno, nada impedía a las negras enrocar corto inmediatamente, pero es importante recordar, y es muy muy importante, que solo lo vamos a hacer si queremos y si lo consideramos necesario. No solo porque podamos vamos a enrocar. De hecho, este es otro de los setups más peligrosos que nos pueden plantear, aparte del que ya comentamos, el ataque austriaco. Sobre todo si jugamos superficialmente con negras. Y precisamente por eso os dejo aquí una idea muy buena para jugar con blancas contra el hipopótamo de un vídeo que he estado viendo y que, bueno, utiliza este setup en concreto. Es una idea muy profunda que yo precisamente voy a utilizar con blancas. Sí me gusta para jugar con blancas contra el hipopótamo. Y el consejo que os doy de momento, porque lo veremos más adelante, es que precisamente contra este setup juguemos tranquilos, las hay y no vamos a enrocar corto, sino que vamos a mantener el rey en el centro y jugar la posición con el rey en el centro la mayoría de las veces. Bien, vamos con la siguiente posición que vamos a ver en el vídeo de hoy. Es una posición muy, muy importante. Es la segunda maniobra que os comentaba hace poquito, una de las maniobras típicas de caballo, que precisamente son el caballo de batalla del hipopótamo. Yo creo que viene bien para recordarlo, ¿no? El caballo de batalla, ¿no? Es precisamente una maniobra de caballo. Algunas de ellas son para ganar concesiones por parte del oponente, mientras que otras son preludio del enroque. En esta posición en concreto, tenemos que fijarnos en la batería que están formando dama y alfil sobre el enroque corto. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta forma nos está evitando el jugador de blancas que nosotros enroquemos. Pues tenemos que, si la dama estuviera en E2, estarían evitando que enrocáramos largo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, en esta posición que juegan blancas, que juegan negras, se jugó G5, ya hemos visto que es un plan muy habitual en el hipopótamo, y vino caballo 1, y tras caballo G6, indicar que, bueno, como he comentado hace poquito, pues caballo F8 también es muy típico y podría haber venido, por ejemplo, G3, aunque F4, pues bueno, aquí, F4, pues bueno, sería una opción que también igual habría que considerar. Pero bueno, tras G3, por ejemplo, si jugamos caballo en F a G6, pues bueno, esta maniobra siempre, a ver, la llevamos a cabo maniobrando el otro caballo hasta G6. Este caballo desde D7 llega hasta F8 y hasta G6. Y en este caso es la casilla D7 la que dejamos libre para la dama. Si por otro lado en esta posición directamente hacemos caballo G6,
Si, por ejemplo, nos juegan G3, que es necesario para cubrir estas dos casillas, es la casilla E7, en este caso, la que estamos dejando libre para nuestra dama. Y en este caso, bueno, vemos que esta maniobra del caballo de G6, la jugada G6, G6, G5 y la maniobra del caballo a G6 sirve para dejarle la casilla E7 a la dama. Y tanto como en el caso anterior como en este, lo que pretendemos es enrocar largo la mayoría de las veces, si nos lo permiten. Esta es una idea muy típica en el hipopótamo y es muy importante que la conozcamos porque como estamos tan apretados de espacio, una sola casilla nos falta para completar nuestro setup, nuestro enroque. Y necesitamos conocerlo porque si no la dama no puede mover casi nunca. Es muy importante conocerlo. Bien, vamos con la siguiente posición del día. En esta posición en concreto, si el rey de las blancas elige enrocar largo, hasta ahora hemos visto enrocando corto, las negras tienen a su disposición la misma idea, pero bueno, como si se tratara de un espejo, pero en el otro flanco. Las maniobras típicas que hemos explicado hasta ahora, pero en el otro flanco. Vemos que en este caso va a ser a base de caballo B6 y bueno, la jugada que habilita esto es la jugada B5. Y bueno, también es posible, igual que explicamos, realizarla de esta forma. O otra idea todavía mucho más aguda, porque bueno, esto sería para habilitarle una de estas dos casillas a la dama negra y tratar de enrocar largo. Esta sería la primera idea que tenemos a nuestra disposición en este tipo de posición, cuando el blanco ha enrocado largo. La segunda idea, que tal vez sea incluso todavía más interesante, es sencillamente ya iniciar un ataque en el flanco dama y mantener el rey en el centro, que bueno, eventualmente podría quedarse en F8 o ir a D8 eventualmente, o tal y como hemos explicado hace poco, pues bueno, ir hasta F8, G8 y H7 y enrocar artificialmente. Bueno, actuaremos acorde a la posición y el rey es una de las cosas más importantes en el hipopótamo. Tenemos que ser flexibles con él y en función de cómo juegue el rival, irá a un sitio o a otro sector del tablero. No es fácil, elegirlo. Yo creo que requiere un poco de práctica para habituarnos e interiorizarlo. Bien, vamos con la siguiente posición del día. Decir que existe un DVD de Maurice Ashley es muy muy interesante, os lo recomiendo a todos, que se llama The Secret to Chess, donde él explica el concepto del aikido en ajedrez. El aikido es un arte marcial japonés que se nutre de la fuerza de tu oponente y la convierte en tu fuerza. Este concepto, él explica cómo podemos utilizarlo en ajedrez. Es una idea muy aplicable precisamente a la filosofía del hipopótamo, donde en la práctica, perdón, las blancas se desarrollarán pues más o menos activamente, mientras que las negras se adaptan a su juego, tal y como hemos estado comentando, buscando aprovechar los inconvenientes que puedan surgir en su posición. Dicho de otra forma, resumiéndolo todo, ¿qué estás diciendo, Ginés? Pues que no existe la jugada perfecta. Entonces, siempre vamos a poder buscar este tipo de imperfecciones e inconvenientes en las jugadas del rival y actuar acorde a ello. Bien, aquí, como podemos ver en esta posición, el hipopótamo, pues bueno, ya se ha completado y las maniobras en el medio juego comienzan realizando, en este caso, jugando, bueno, la no tan usual caballo F6 por parte de las negras. Esto posibilita la jugada E5 por parte de las blancas, una jugada que obviamente las negras han tenido que anticipar bastante bien y bueno, visualizarla. Es por eso por lo que el curso de visualización que tenemos también en el canal, yo creo que, pues bueno, tiene una sinergia muy interesante con el hipopótamo y bueno, son dos cursos que casan bastante bien. Aquí las blancas eh, jugaron E5 y tras caballo D5, las, pues bueno, las negras quedaron bastante bien. Porque, por ejemplo, si caballo por, y por ejemplo A5, podría haber venido B5. Y bueno, con la pareja de alfiles y con el centro también controlado, las negras están muy bien. Estas simplificaciones no aportan nada al primer jugador. Y yo creo que son las negras las que están sencillamente mejor.
En lugar de 5, que es lo que hemos visto, las blancas pudieron jugar alfil de 3. Pero claro, tiene también su inconveniente. Y en este caso el inconveniente es que existe la jugada caballo G4 y tras... Claro, si las blancas no quieren ceder la pareja de alfiles y, bueno, ceder esa ventaja, ¿no?, a las negras, pues tienen que entrar en estas combinaciones. Y el alfil en F4, pues, ¿qué posibilita? Le da un tiempo a las negras para realizar su ataque en el flanco rey, que ya hemos visto que es un plan bastante deseable por parte de las negras. Entonces, bueno, esta es una posición que yo creo que pues también es, si uno juega hipopótamo, bastante deseable alcanzar. Bien, siguiente posición del día, otro ejemplo, con maniobras similares, pero vamos un poquito más allá. Ahora los objetivos son diferentes. Aquí las blancas, si os fijáis, la diferencia en esta posición, una de las diferencias más notables, es que las blancas han jugado H3. Esto tiene, la jugaron pues para prevenir el salto que acabamos de ver de caballo G4. Tiene sus virtudes, no es que sea una mala jugada en sí, pero con la filosofía que precisamente estamos explicando, de buscar todos los inconvenientes, ¿no?, de buscar el aikido del ajedrez, ¿qué inconvenientes puede tener esta jugada? El que quiera que pare el vídeo, porque, bueno, si te sale a ti mismo, jamás se te va a olvidar. Bueno, precisamente la jugada es que posibilita un punto de contacto aquí en G4 por parte de las negras, y este es también un concepto muy importante en ajedrez, cuando existen dos piezas, una por ejemplo en F3 y otra en H3, cuando las negras jueguen este avance hasta G4, las blancas no tienen capacidad de elección, o tienen que capturar o tienen que retirar su pieza de F3. Con lo cual el juego es bastante más forzado y digamos que esto pues en general pues al que favorece es al que tiene el punto de contacto, en este caso las negras. Bien, siguiente posición del día. Podemos observar en esta posición en concreto que hemos cambiado que estas maniobras ocurren a modo de espejo en ambos sectores del tablero. Vimos, hemos estado viendo cómo sucedían a base de G4. Pues aquí sucede lo mismo con B4. En esta posición en concreto, las blancas realizaron la jugada A4 en la apertura, sin darse cuenta de que debilitaban permanentemente el punto B4. Y ahora pagan el precio pues de una forma posicional. El caballo de C6 está atacando al peón de D4 y es por lo que siguió la jugada caballo B3. Las negras aprovecharon para jugar caballo B4 y bueno, tras alfil C4 las negras no pueden evitar, pues bueno, las blancas, perdón, no pueden evitar pues ceder la pareja de alfiles porque bueno, viene la jugada de 5 y las negras están muy bien también en esta posición. Entonces podemos ver cómo estas maniobras están en un sector del tablero o en el otro, bueno, en función de dónde esté sucediendo, ¿no?, la acción en el tablero. Bien. Bien, y hasta aquí el nivel 3. En el nivel 4, bueno, decir que hasta aquí, bueno, cualquiera ya debería de ser posible, podría jugar el hipopótamo y os recomiendo que lo vayáis practicando. Yo lo voy a ir practicando en el reto. Aquí tenéis el enlace, es muy divertido. Y bueno, en el siguiente nivel vamos a ir todavía un poco más allá. Vamos a empezar a ver excepciones a la regla, cosas atípicas, maniobras atípicas, pero que se pueden dar. Vamos a tratar de anticipar todas esas cosas raras que también pueden, no obstante, suceder en nuestras partidas, pero nosotros vamos a ir bien preparados. ¡Hasta pronto!